Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Este escenario les recuerda algo, ¿verdad? El que preparamos especialmente para hacer una lectura dramatizada de Guaycaipuro Cuauhtémoc cobra su deuda a Europa. Y hablábamos con Luis Brito García del significado cambiante que había tenido la fecha 12 de octubre, Día de la Raza, Día del Encuentro, Día de la Resistencia Indígena. Y pasados unos días de ese programa, vamos a una conferencia y nos conseguimos con Vladimir Acosta, nuestro invitado de hoy, que tiene una propuesta de debate, porque estamos en debate de ideas y todas las cuestiones históricas las tenemos que replantear cuando las estudiamos a profundidad, como ha hecho él, y él nos decía cosas muy interesantes acerca del supuesto 12 de octubre. Eso nos va a ocupar esta primera parte del programa. Porque tú decías que no es nada, ni llorar, ni conmemorar, ni nada, sino borrar de la faz de la tierra esa fecha 12 de octubre, que eso como que no tiene un significado real. Bueno, eso tiene una respuesta un poquito larga, a pesar de que yo la voy a sintetizar al máximo, ¿no? Realmente, toda invasión, toda agresión de un país, de un continente, genera una respuesta que es de resistencia, que es de rebeliones, que es de lucha. Pero los dos hechos, el hecho de la invasión y el hecho de la rebelión, no necesariamente están conectados, que ocurren el mismo día o que ocurren en el mismo momento. Si algo pasa aquí con toda claridad, es que el hecho de la venida de los españoles, del comienzo de la conquista, de la colonia y la resistencia indígena ocurren en fechas distintas y hay una diferencia de tiempo de varios meses entre esa llegada de los españoles y la primera manifestación de la resistencia indígena. Eso es importante porque nosotros tenemos datos. Eso es un tema del cual me he ocupado muchas veces en programas de radio que hacía hace años en Radio Nacional y en unos programas que hice también para la televisión, para este mismo canal, La Otra Mirada, un programa dedicado a eso. Es decir, el 12 de octubre es la fecha de la llegada oficial y planteada en textos como Bartolomé de las Casas, el hijo de Cristóbal Colón, Hernando Colón, Oviedo, etcétera, etcétera. La llegada de los españoles a una islita perdida por allí de las Bahamas, que está frente a la costa de los Estados Unidos precisamente. Y allí se produce el primer encuentro entre los españoles que venían desesperados a punto casi de alzarse contra Cristóbal Colón y los indígenas. Ese es un encuentro que no tiene nada que ver con resistencia. Es un encuentro en que los indígenas, prácticamente desnudos, hombres y mujeres, jóvenes, que les parecían a ellos muy bellos y no como los monstruos que pensaban que había en la periferia del mundo, los reciben con cariño, con alegría, les llevan agua, les llevan fruta, van a los barcos, creen que son dioses que han bajado del cielo y cosas por el estilo. Y los españoles se comportan muy bien, muy educadamente, porque no saben si detrás pueden haber guerreros. Entonces se comportan como unos verdaderos caballeros educados y la relación es una relación muy fresca. Los indios les traen las frutas y los regalos y los españoles les regalan a cambio unos bonetes rojos, unas cuentas de vidrio y hasta unos platos de loza que se les han roto y se los cambian por los tesoros de los indios. Yo he dicho muchas veces que ese es un símbolo de lo que va a ser la relación colonial, porque además los españoles descubren que los indígenas tienen unas narigueras de oro. Y como lo que están buscando es oro, exactamente, claro, empiezan a preguntar por las narigueras y los indios les ofrecen las narigueras a cambio de un plato de loza roto. Y ahí está un poco la relación. Nosotros entregamos oro, entregamos petróleo, entregamos riqueza y recibimos a cambio lo que los países desarrollados quieren hacer. ¿No? Que era lo que Luis Brito García trataba de retratar exactamente. en ese Guaycaipuro Cuauhtémoc cobra la deuda a Europa y nos quedamos allí. Ajá. Nos quedamos allí, que eso fue como en el año 92 cuando se escribió ese texto. Ajá. Y después nos quedamos cuando Chávez hablaba de la resistencia indígena, claro, pero tenemos que avanzar hacia un nuevo debate. Claro, yo quiero hablar de eso justamente. Entonces, ese primer día no pasa nada y los primeros meses tampoco pasa nada. Los españoles se fastidian allí porque no hay oro, se van entonces, llegan a Cuba. A una cosa importante, porque en medio de toda esa belleza de amistad y de ingenuidad indígena,
Colón baja del barco, de la nave capitana de la Santa María, con un pendón, con un estandarte. Ajá. Y clava el estandarte en la isla y toma posesión de la isla con ese estandarte que tiene dos coronas, una de ellas dice F y la otra Y, que Fernando e Isabel, los reyes católicos, él toma posesión de esa isla. Entonces está llegando a una isla que no conoce, de un territorio que no le ha hecho nada y ya está tomando posesión. Que además no fue el primero que vio las tierras, sino fue... Esa es otra cosa, pero déjame que voy a hablar de descubrimiento un poco después, un momentico. Entonces resulta que esa es la misma relación y se mantiene en Cuba y se mantiene... Siempre le preguntan ellos a los indios por oro y los indios señalan hacia el este. Entonces saltan de Cuba y llegan a la isla que bautizaron como La Española, donde hoy están República Dominicana y Haití. Y allí encuentran unas tribus un poquito más organizadas que se hacen amigas de ellos, pero no hay un solo choque. Todo es una cosa verdaderamente impecable. Y ocurre algo importante, que es que la nave capitana, la Santa María, que ya está un poco deteriorada, el capitán se la ofrece a un grumete. El grumete mete la pata prácticamente y la nave encalla. Y entonces se pierde la nave y hay que sacar todo lo que hay allá adentro. Los indios ayudan. Colón escribe en el diario que esa es la población más humana y más honrada del mundo porque no se perdió ni un alfiler. Sí. El cacique, se llama Bacanaguirí, llora prácticamente con Colón viendo los destrozos. Y Colón entonces mantiene una relación con él. Finalmente, eso ocurre ya prácticamente en diciembre. Y entonces Colón se da cuenta de que Pinzón, que es el capitán de la nave más navegante, que es la Pinta, se ha ido por su cuenta buscando oro. Y él tiene que meter a toda la población en la Niña, que es el segundo barco. Entonces se ve obligado a dejar una parte de los españoles, 36, 38 españoles, recogen los restos de madera de la Santa María. Les dice que construya una fortaleza, la primera fortaleza que se construye en América, y es que ellos se queden allí porque él va a venir a buscarlos el año que viene. Sí. Ahora, esos españoles se quedan allí y se les sale entonces su verdadera calaña. Después que Colón se ha ido, los tipos solos empiezan a agredir a los indios, a molestarlos, a tratar de arrancarles más oro, a violarles las mujeres. Y entonces un cacique de la Maguana, una zona cercana de esa zona, llamado Caonabó, se alza contra los españoles, organiza una rebelión contra los españoles y asaltan el fuerte, que lo llamaron Fuerte de Navidad porque se construyó en el 25 de diciembre, queman el fuerte y matan a todos los españoles. De tal manera que cuando Colón regresa a la isla, o sea, 6, 7 meses después, lo que hay allí es ruinas del fuerte y toda una serie de cadáveres ya secos de los españoles. ¿Es que la resistencia tendría esa fecha? Esa es la fecha, después eso sería en enero o febrero, no hay una fecha porque evidentemente los indios no escribían ni tenían cronistas. Y entonces la fecha es probablemente en la segunda quincena de enero, comienzo de febrero, y el héroe de esa resistencia que comenzó con él es Caonabó, lamentablemente un héroe desconocido en donde se celebra a todos los dirigentes indígenas que lucharon, y Caonabó, que fue el primero, no aparece por ninguna parte. Por eso digo, están perfectamente separadas las dos cosas. El 12 de octubre... ¿Qué es la llegada? La fiesta de los españoles, exacto, es la fiesta de la colonia. Ellos comienzan la colonia allí, no hay ninguna resistencia indígena. La resistencia indígena empieza después y además se va a desarrollar a todo lo largo del siglo XX. Y vamos a tener entonces una secuencia de héroes indígenas luchando contra la ocupación, contra el colonialismo, contra la destrucción de sus culturas, contra la violación de sus mujeres, contra que les quitan sus tierras. Y ahí está una secuencia que viene desde Cuauhtémoc, allá justamente en México. Desde el siglo XV en adelante. Pasando por toda Centroamérica, pasando por Cuba, por las Antillas. Ahí está Hatuey, ahí están diversos líderes centroamericanos. Aquí están los héroes nuestros. Huaycaipuro, Paramaconi, Terepaima, todos esos tamanacos que lucharon contra los españoles, los indios de la Nueva Granada que lucharon con los españoles. Hay una cacica que se llama la Gaitana, que fue una heroína que luchó contra los españoles, y en Ecuador, Perú y Bolivia, donde está toda la cultura inca, ahí están los héroes que lucharon contra los españoles, Rumiñahui, Quisquis, y en el Perú, Manco Cápac y el primer Tupac Amaru. Y finalmente están en Chile y Argentina, la parte de lo que es la Pampa, los héroes más grandes de toda esa resistencia indígena, que son los mapuches, los araucanos,
que incluso merecieron que Ercilla, un conquistador, escribiera un largo poema en beneficio, celebrando justamente las guerras de los araucanos. Y esos araucanos son fundamentalmente Caupolicán y Lautaro. Es decir, hay un ciclo de todo el siglo XVI, que es el siglo de la conquista, de resistencia y de lucha contra la conquista, que evidentemente nosotros podríamos prácticamente celebrarla, como que cada país pudiera celebrar a su héroe, el que inició la lucha contra la conquista en ese país, y celebrar entonces a cada uno de ellos, y de ahí podría salir más adelante una reconstrucción de una relación que no tendría que pasar por el 12 de octubre. Claro. Porque te digo otra cosa, que era lo que tú me decías al comienzo. En el cuarto centenario fue cuando se empezó a celebrar el 12 de octubre, ¿sí? En 1892. Y se celebró con un escándalo y con un boato enorme, porque Europa estaba viviendo la época dorada del colonialismo. Era dueña ya de Australia, dueña de buena parte del África, del Asia. Ya no era dueña formal de América Latina, porque estos países se habían independizado en la primera mitad del siglo, pero seguían dependiendo mucho de Inglaterra y dependiendo mucho también de España, de tal manera que era una fiesta colonial. Y en esa fiesta colonial fue donde empezó a designarse ya con un nombre propio a lo que había pasado el 12 de octubre. Unos años los norteamericanos se separaron de esa fiesta porque ellos eran superiores, es decir, ellos habían sido descubiertos el año 1000 por los vikingos, rubios de ojos azules, y no por esos españoles medio mestizados con árabes y con judíos. Evidentemente ellos eran superiores. Pero nuestras clases dominantes colonizadas aceptaron que se les impusiera celebrar el 12 de octubre como una fecha propia, porque era la fecha en que se había comenzado la civilización. Aquí como no había aztecas, no había mayas, no había incas, no había nada de eso. Había comenzado la civilización, había llegado la cultura, había llegado entonces la religión verdadera y había llegado el lenguaje de los españoles, y con eso se había convertido este continente en un país civilizado. Entonces, aquí hubo una gran protesta en la segunda mitad del siglo XIX, cuando venía el quinto centenario, contra ese quinto centenario. Pasaron muchas cosas, porque el tema que se discutía era justamente el de descartar los nombres que se le había puesto antes. Día de la Raza, que es algo absurdo, porque era celebrar la raza. ¿Cuál raza? La raza española, que había conquistado y matado, que había traído a los negros para esclavizarlos y que había convertido a los indios en sirvientes. Y la otra era el Día del Descubrimiento. Eso sonaba un poquito más coherente, pero el Día del Descubrimiento también resultaba falso, porque en el descubrimiento, cuando dos culturas se encuentran, la primera discusión es quién vio primero al otro, que es ridículo. Pero los indios estaban esperando a los españoles en la costa. O sea, los que descubrieron a los españoles fueron los indios. Pero el problema no es ese, el problema es que cuando se establece el descubrimiento, el descubridor es el que tiene poder militar y poder organizativo más grande. Y entonces el descubridor se relaciona con el descubierto como el sujeto con el objeto. De tal manera que el sujeto, el humano, es el español, y el objeto, la cosa, es el indio. Y de objeto pasas entonces a colonizado, a esclavizado, a sometido, a objeto verdaderamente dominado por el otro. Entonces eso se rechazaba también. Decidieron entonces en España, que estaba de fiesta ese año 92, iba a ser las Olimpiadas y el Mundial de Fútbol y no sé qué, cambiarle el nombre. Entonces decidieron ponerle Día del Encuentro. Sí. Cuando tú oyes Día del Encuentro, es como dos amigos que se ven, hola, ¿cómo estás? O un grupo de antropólogos españoles y otros antropólogos mexicanos o cubanos que se ponen a conversar allí. Aquí llamaron eso el Día del Encontronazo, porque verdaderamente era el encuentro de unos españoles armados brutalmente contra unos indios que, como decía Colón en su diario, cuando veían las espadas, las agarraban por el filo y se cortaban los dedos. La inocencia completa. Sí. Entonces, evidentemente, no había encuentro sino encontronazo. Pero con los procesos de cambio que se operaron aquí, todos esos procesos revolucionarios, se decidió entonces buscar una salida que nosotros celebrábamos el 12 de octubre y que esos procesos contaban con el apoyo de los movimientos indígenas que se habían fortalecido enormemente y estaban luchando por sus derechos y por su reconocimiento como seres humanos plenos. Entonces se decidió fundir las dos fechas y convertirlas en una sola fecha. Yo, desde cuando empezó eso, desde 2003, en los programas de radio que yo hacía en la Radio Nacional, justamente, dediqué varios años, el 12 de octubre, a criticar eso, porque me pareció un doble error. Un error histórico,
y un error político. El error histórico es porque las fechas se pueden interpretar como uno quiera, pero no le puedes cambiar el significado. Nadie puede decir que Napoleón Bonaparte ganó la batalla de Waterloo, porque la perdió. O alguien pueda decir entonces que Sucre perdió la batalla de Ayacucho, porque la ganó. De tal manera, el 12 de octubre es la fiesta de los colonizadores, de los coloniales, como son los españoles, y no puede ser nunca la fiesta de los indígenas. Entonces, primero por eso, pero en segundo lugar, porque eso nos mantiene atados al 12 de octubre. No solo al cambiarle el nombre, no cambia. Entonces celebramos la resistencia indígena, pero estamos celebrando de alguna manera la fiesta de los españoles. Y cuando ves en España están celebrando el triunfo de España, el Día de la Hispanidad, y aquí estamos celebrando la resistencia indígena. La fecha no da para las dos cosas. Dejamos abierto ese debate. Y es un debate que debería hacerse. Que vamos a hacerlo y vamos a proponer de repente entonces la fecha en la que sale este programa, el 8 de febrero, a ver si puede ser esa fecha de inicio, pero para después, durante todo el año, ir celebrando o recordando a todos estos indígenas que resistieron cada uno en sus países. Vamos a ver si vamos a dejar ese debate abierto. Y replantear entonces cómo podríamos llegar a una fiesta común, una fiesta más grande, pero por favor que nos separemos el 12 de octubre, que no puede ser una fiesta oficial, y mucho menos una fiesta oficial para ofrecérsela a los propios indígenas que fueron las víctimas principales de esa matanza, de esa matanza horrorosa que fue la conquista española del siglo XVI. Y hablando de matanzas, vamos a dedicar el siguiente segmento a algo que ya Vladimir, en este libro que hemos comentado varias veces, que ha sido protagonista de nuestro programa cuando hicimos los encuentros de escritores y lectores en la librería Colombia y en otras oportunidades, hay un capítulo o una parte dedicada a cómo fue la matanza de indígenas en el norte de nuestra América. A eso vamos a dedicar el próximo segmento del programa, invitándolos también a releer los que lo leyeron y a leer los que no leyeron El monstruo y sus entrañas, un estudio crítico de la sociedad estadounidense de Vladimir Acosta, publicado por Gala. Ya venimos con más de la librería mediática. Tu es le soleil. Bien, nos ha explicado Vladimir Acosta y ya hablamos también con Luis Brito García en el programa anterior de esta serie, cómo fue el aniquilamiento de los pueblos originarios en América del Sur, en América Central. A grosso modo, pues lo hemos explicado, pero hubo una forma diferente de terror, de aniquilación, de violencia en el norte de América. Ahí sí que hubo la matanza total, y si no, el arrimar a los indígenas a una especie de reservas que todavía algo se mantiene, pero prácticamente inexistente. ¿Cómo fue ese procedimiento? ¿Cómo fue ese episodio histórico? Bien interesante justamente hacer la comparación, porque es cierto que aquí con el comienzo de la colonización española hubo genocidio, es decir, hubo genocidio porque hubo resistencia. Los españoles respondieron a esa resistencia con una violencia brutal, además de que trajeron entonces una religión para imponerla y una cultura para imponerla, destruyendo las culturas de los indios. También eso produjo una mortandad espantosa, y trajeron unas enfermedades para las cuales los indios no tenían defensa. Entonces hubo una destrucción espantosa de la población indígena, pero resulta que los españoles no vinieron a este continente a matar a los indios, a exterminar a los indios. Eso resultaría completamente absurdo. Los españoles vinieron a apoderarse de este continente y a convertir a los indígenas, después que los cristianizan para que se vuelvan más tranquilos, para que no se rebelen, para que esperen que en el otro mundo ellos van a ser felices y cosas por el estilo. Entonces someterlos a su dominio y convertirlos en sus sirvientes y en sus trabajadores para poderlos explotar, para poder ser ellos señores, porque de lo contrario, si mataban a todos los indios, van a terminar ellos trabajando las minas y trabajando las haciendas. De manera que no vinieron a matar indios. Y cuando termina la conquista, que es verdaderamente brutal y violenta, y la desaparición de las poblaciones indígenas es enorme, en el siglo XVII ya los indios colonizados, prácticamente todos, salvo que están los que quedan en la selva, esos indios están sometidos a un régimen, tienen incluso sus sitios de vivir sin que los europeos se metan en esos territorios para que no haya problemas, los tienen controlados para que paguen los impuestos y los ponen a trabajar en las minas, los ponen a trabajar en las haciendas, etcétera, etcétera. Y no hay muchas rebeliones ya en el siglo XVII. Las rebeliones vuelven a aparecer a fines del 18, ya cercana a la independencia. Hay grandes rebeliones, sobre todo la de Tupac Amaru II en el Perú. Aquí tuvimos la rebelión de Chirino también.
Pero resulta eso, pues que queda eso claro. Y la población india sobrevivió. Y los españoles aceptaron el mestizaje. Y aquí hubo un enorme mestizaje en todo este continente, sobre la base de la superioridad del blanco. Sí. Y el modelo era de blanco a negro. De tal manera que a medida que se bajaba en la escala social, se oscurecía la piel. Y a medida que se subía a la escala social, se blanqueaba la piel. Pero permitieron el mestizaje y las sociedades nuestras se hicieron sociedades bastante mestizas. En los Estados Unidos ocurre algo totalmente diferente. Eso sí es un verdadero genocidio planificado y mantenido, incluso proclamado. La costa oriental de la América del Norte es colonizada por colonos que vienen del norte de Europa en el siglo XVII, a lo largo del siglo XVII, que van a fundar las famosas 13 colonias, y esos colonos traen ciertas características. La primera es que son absolutamente blancos. Los españoles incluso, que eran andaluces, estaban un poco mezclados. Estos son absolutamente blancos. Quieren conservar esa blancura de como sea, lo cual significa que ellos se consideran seres superiores por esa blancura y en segundo lugar, que no están dispuestos a aceptar ninguna clase de mestizaje. Es decir, el mestizaje es rechazado por sus predicadores e incluso es condenado e incluso es borrado por ley. No se acepta el mestizaje en los Estados Unidos. De tal manera que hay en primer lugar eso. Pero en segundo lugar hay otra cosa. Ellos son fundamentalmente protestantes calvinistas. Y el calvinismo es de todas las religiones protestantes la más intolerante, la más exclusivista, la más pesimista. Y allí no hay posibilidad de venir a cristianizar indios en masa como hacían los españoles, echándoles agua bendita y cambiándoles el nombre. Ahí se requiere que Dios busque al individuo, le diga que lo quiere como elegido y el individuo entonces busque a Dios. Eso es complicadísimo y permite solamente que ellos, los blancos y los europeos, sean los que sean calvinistas. Y los indios eran considerados como bestias y fueron tratados como bestias. Además, los protestantes, y particularmente estos calvinistas, tenían como libro la Biblia, como la tienen los católicos. Pero los católicos no la leen. Los católicos no leen ni siquiera los 4 evangelios, ni siquiera el Nuevo Testamento. La Biblia judía no la leen. Los protestantes se leen la Biblia y particularmente la Biblia judía. Y la leen y la conocen al detalle. Y una de las cosas que plantea la Biblia judía es que en esa Biblia judía, Yahvé, o Jehová, como lo pueden llamar, simplificando las cosas, es el Dios de los israelitas, que son el pueblo elegido, y ese pueblo elegido es llamado por Yahvé, cuando están supuestamente conquistando Palestina, a matar a todos los pueblos, a exterminar a todos los pueblos. Uno encuentra en la Biblia que Yahvé le dice a Moisés: ¿por qué perdonaste a las mujeres? Hay que degollarlas a todas, hay que matarles el ganado, hay que quemarles las tierras. Es decir, un Dios brutal realmente, un Dios verdaderamente tribal, que quiere exactamente que su pueblo extermine a todos los otros pueblos para conquistar el territorio. Y esos protestantes se creen exactamente que ellos son el nuevo Israel, cosa que han heredado los Estados Unidos, el nuevo pueblo favorito de Dios, y que están entonces entrando en una especie de nueva Palestina, donde los indios son exactamente el enemigo, los pueblos que hay que matar y que exterminar para robarle la tierra. Es sobre esa base que se va a fundar entonces el genocidio que se va a cometer en los Estados Unidos con las poblaciones indígenas. Pero yo digo, lo examino ahí en ese libro, hay un capítulo dedicado a eso, que hay 3 etapas. Es un genocidio que cubre 3 siglos sin parar. En el primer siglo fundamentalmente domina esa visión. Una visión con la Biblia en la mano, una visión religiosa y una visión del pueblo elegido que está exterminando a un pueblo pecaminoso, un pueblo negativo, porque necesita su tierra y porque los hebreos lo hicieron así. Pero poco a poco en el siglo XVIII, esa fundamentación religiosa no es que se pierde, sino que va a ser desplazada un poco por una fundamentación político-filosófica que viene del liberalismo y que viene concretamente de John Locke. John Locke, que es el teórico del liberalismo, tiene todo un planteamiento que está en su segundo tratado sobre el gobierno civil. Yo siempre recomiendo leerlo porque es un tratado verdaderamente donde hay cosas monstruosas desde ese punto de vista, donde él habla justamente de una clase dominante o que está buscando el dominio, que es la clase media que está en ascenso, una clase media que es blanca, por supuesto, europea, y que los norteamericanos son también blancos y se conservan blancos a todo trapo sin hacer ningún esfuerzo por mestizarse. Entonces, esa clase blanca encarna justamente el progreso, Y ocurre
que las clases que se opongan y los sectores que se opongan a ese progreso se convierten en unos obstáculos que esa clase puede, en nombre del progreso, someterlo y, si es posible, destruirlo. Y es decir, él dice, en un momento, si es verdad que Dios le dio la tierra a los hombres, es decir, a la humanidad, pero se la dio para que le sacaran provecho. Sacarle provecho significa privatizarla y ponerla a rendir. Si los indios, John Locke estuvo muy ligado a la colonia norteamericana, por cierto. Si los indios quieren mantener la tierra en propiedad colectiva, dejando tierras sin cultivar, cosas por el estilo, se están convirtiendo en enemigos del progreso. Y esa clase blanca que encarna el progreso y el futuro tiene derecho a sacarlos de las tierras, a exterminarlos, porque como enemigos del progreso se han convertido en unas bestias criminales que tienen que ser erradicadas y matadas sin ningún cargo de conciencia. Una cosa terrible. Y eso va a mover entonces a los colonos norteamericanos a ir sacando a los indios con esos argumentos, ya no solo religiosos, sino también políticos y filosóficos. Yo pongo un ejemplo que lo detallo allí, que es que a medida que van sacando a las poblaciones indígenas, eso lo llaman los norteamericanos removal, es decir, movimiento, lo van removiendo de aquí. Lo van removiendo, pero lo van sacando para unas tierras donde no tienen arraigo, donde pueden perfectamente son morir. Las reservas. Ajá. No, todavía no hay reservas. No hay Más adelante van a ser las reservas. Hablo a principios del siglo XIX. Ajá. Y entonces, justamente, hay el caso de los indios que ocupaban la parte sureste de los Estados Unidos. Ahí hay varias poblaciones que son interesantes, los Creek, los Choctaw, los Chickasaw, pero fundamentalmente están justamente los Cherokees. Los Cherokees o Cherokee, que es un caso verdaderamente de antología y que yo lo detallo mucho allí. Porque los Cherokee eran unos indios civilizados, no eran absolutamente cazadores, cazaban de vez en cuando, pero estaban asentados. Habían creado ciudades, habían aceptado el protestantismo y se habían convertido en protestantes. Habían creado a través de un personaje suyo llamado Sequoyah, que creó un alfabeto, y con ese alfabeto desarrollaron entonces la educación. Trajeron entonces misioneros para que les educaran a sus hijos. Tenían imprentas, publicaban libros. Es decir, era una sociedad absolutamente civilizada, igualita a la sociedad norteamericana de las primeras décadas. La única diferencia que tenían es que eran indios. Hasta tenían esclavos. Los Cherokees consiguieron esclavos y los ponían a trabajar también. O sea, más parecido a los Estados Unidos no podía haber, pero eran justamente indios. Y por eso fue que los persiguieron. Y la cosa llegó a un punto en que cuando los estaban tratando de sacar, apareció un defensor de los indios que le reclamó al gobernador de uno de los estados que por qué hacían eso, si los Cherokees no eran salvajes, si los Cherokees lo que tenían eran sembradíos, agricultura, ciudades y todo lo demás. Y entonces el gobernador sacó una decisión donde decía que los indios tenían el derecho a trabajar a usar la tierra para cazar, pero que si se les ocurría usarla para la agricultura, estaban cometiendo un delito porque eso solo le tocaba a los blancos. Ay, qué horror. Eso está ahí con la cita y con la fecha y todo. Una cosa verdaderamente monstruosa. Los Cherokees fueron expulsados de su tierra y expulsados en invierno. Y tuvieron que hacer un recorrido para cruzar hasta el otro lado del Mississippi. Ellos llamaron a ese recorrido el Sendero de las Lágrimas. Y se retiraron prácticamente y la mayor parte de ellos murió en el camino. Eso fue en los años 30 del siglo XIX. Es decir, que erradicaron estética, música, que la música todo, de los indígenas todo. En Norteamérica es una belleza. Exactamente. Erradicaron creencias, erradicaron arte, erradicaron todo. Es que les prohibieron civilizarse. Si ellos eran civilizados y los indios no, los indios copiaban la civilización, no tenían derecho a eso, no tenían derecho a ser agricultores. Tenían que ser cazadores para justificar que los podían matar por salvajes. Y además estuvimos durante todo el siglo XX, ya no tanto entendiendo a los indígenas como salvajes, a los vaqueros como los santos. Es que viene la tercera parte. Viene la tercera parte. Y la tercera parte que es la segunda mitad del siglo XIX, que es la lucha contra los indios de las praderas para sacarlos y terminarlos. Esa no se basa ya necesariamente ni en la religión en forma directa, ni tampoco en Locke. Ya se descarna la cosa y es la necesidad que tienen de esas tierras y de esa riqueza y de esos minerales. Y entonces vienen unas guerras de todo ese medio siglo contra los indígenas de las praderas. Y los indígenas de las praderas que han aprendido a manejar caballos,
que al principio se enfrentan a los colonos que los engañan, les hacen firmar unos documentos por la tierra y después la violan constantemente, se van preparando para defenderse. Al principio se defendían con flechas, pero después también consiguen fusiles cuando empiezan a inventarse los rifles y dan batallas importantes contra el avance imparable de la población blanca que además está viniendo en migración de Europa y cada vez necesitan más tierras y más tierras. Y tienen una serie de héroes que también son importantes, como son los héroes nuestros. Ahí está Cochise. Las tribus son fundamentalmente los Apaches, los Sioux, los Cheyenne y otros, pero fundamentalmente está un líder como Cochise, líderes como Dull Knife, o sea, Cuchillo Mellado, Little Wolf, el pequeño lobo, Crazy Horse, el caballo loco, y los líderes de los Apaches, Jerónimo, que es el más conocido de todos, Mangas Coloradas, y Sitting Bull, o sea, el toro sentado, que es el sabio verdaderamente más importante que produjo toda esa cultura indígena. Pero todas esas luchas fueron luchas condenadas al fracaso, y fueron condenadas al fracaso porque lo fueron llenando el territorio de fuertes, fueron metiendo a los indios en reservaciones. Ahí sí vinieron las reservaciones, donde los dejaban morir, los emborrachaban, los alcoholizaban, los dejaban morir de enfermedad y de hambre. Cuando Hitler se enteró de eso, le encantaron esas reservaciones, ya empezó a pensar en meter a los judíos y a los comunistas allí. Entonces es un genocidio, pero un genocidio declarado, sin vergüenza alguna, exterminar a todas las poblaciones indígenas. Y finalmente, para fin de siglo, cuando ya habían llegado a California y habían llegado al Pacífico, la mayor parte de las poblaciones indígenas habían sido exterminadas. Siempre quedaron pequeños grupos. Los indios son inmortales, como todos los pueblos renacen de la ceniza, como el fénix. Y entonces resulta que esos indígenas en el siglo XX fueron logrando crecer y crecer otra vez, y hoy son una fuerza en los Estados Unidos, no muy grande, pero una fuerza que está luchando por sus derechos, que ha obtenido algunas conquistas sobre todo recientes, y verdaderamente ha mostrado que han superado toda esa espantosa secuencia de 3 siglos de crímenes, de genocidio contra ellos, y que todavía están exigiendo que se reconozcan algunos de esos crímenes, acusando al general fulano, general Lee, por ejemplo, que el general del sur, acusándolo, mandando a tumbar monumentos que se le hacen a genocidas que los masacraron. Bueno, no es gran cosa, pero de todas maneras tiene un valor. Pero además, si esto contribuye de alguna manera a acompañar esas luchas, pues que este sí programa contribuye a eso. Pero fíjate una cosa, y en la próxima parte del programa vamos a hablar de otros racismos y de otros genocidios. Eso no se acabó ahí, no se acabó ahí. No. Entonces hay racismo, hay desprecio hacia los indígenas, y entonces tenemos que volvernos a mirar nosotros en nuestra América. ¿Qué pasa en nuestra América? Lo vamos a conocer en la próxima parte del programa. Bueno, empezábamos a hablar de esa resistencia indígena que debíamos debatir, cuándo debíamos empezar a celebrar, en qué fecha del año y cómo entenderla. Luego hablábamos del genocidio indígena de los habitantes originarios de nuestra América, arriba en Norteamérica. Ya de nuestra América habíamos hablado en el programa con Luis Brito García y al inicio del programa. Después nos dedicamos a hablar de Norteamérica. Pero ahora vamos a volver a nuestra América, a estos países, al sur. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué sigue pasando? ¿Que hubo exterminios completos de los que no se habla? ¿Qué pasó ahí? Exactamente. Más recientemente. Aquí hubo un genocidio también, un exterminio de población indígena en el siglo XIX, después de la independencia, que encabezaron nuestras clases dominantes, las oligarquías dominantes que gobernaron nuestros países después de la independencia. Realmente esas oligarquías trataron fundamentalmente de imitar a Europa e imitar a los Estados Unidos, de defender la ideología del progreso y de blanquear a nuestros países que eran demasiado mestizos, incluyéndolos a ellos, porque en esas oligarquías había blancos, por supuesto, pero había blancos de medio pelo y había también mestizos claros, etcétera, etcétera. Blanquear al país, y asociaban justamente blanquear el país con el progreso.
Y blanquear al país y el progreso significaba de alguna manera sacudirse a las masas indias, a los pobladores indios, porque también necesitaban las tierras que esos indios ocupaban y había que sacarlos de allí. Las cosas se combinaban en ese sentido. Imitaban Europa mal, imitaban Europa en el sentido de querer disfrutar de los logros que había conseguido Europa después de un esfuerzo por industrializarse, y entonces ellos querían comprar los bienes europeos y los vinos franceses y los perfumes franceses y cosas por el estilo, sin tener industria, porque siguieron entonces vendiendo materias primas y comprando bienes elaborados. Y la imitación de los Estados Unidos la hicieron de lo peor, porque los Estados Unidos fueron lo suficientemente inteligentes para no imitar a Europa en el siglo XIX. Los Estados Unidos, para poder convertirse en una potencia industrial, si hubieran imitado a Europa exportando materias primas, como hacía el sur, exportando algodón e importando bienes elaborados, se hubieran quedado como nos quedamos nosotros. Y perdimos la independencia porque justamente perdimos la soberanía y pasamos a ser colonias británicas, colonias francesas y ahora colonias norteamericanas desde hace 100 años. Los Estados Unidos lo que decidieron fue asumir el proteccionismo. En lugar del librecambismo, el proteccionismo, para poder entonces con aranceles y con políticas económicas desarrollar sus propias industrias. Pasaron todo el siglo en eso. Después que derrotaron al sur, que estaba abierto más bien a vender materias primas, después con la guerra civil, en esos últimos 30 años del siglo XIX se convirtieron en una potencia industrial y después pudieron discutir con los países europeos de igual a igual, mientras nosotros estábamos completamente arruinados. No lo imitaron a Estados Unidos en lo que sí había que imitar. En cambio, ¿en qué lo imitaron? En el racismo y en el exterminio de los indios. La idea entonces era que los Estados Unidos, así, a diferencia de Europa, que era homogénea, porque ahí no había negros ni indios, en los Estados Unidos había negros esclavos, que no eran el problema, porque estaban convertidos todavía en esclavos, pero sí había indios, y la pelea de los norteamericanos era exactamente matar a los indígenas para lograr entonces exterminarlos y ocupando las nuevas tierras. Se plantearon aquí lo mismo, se plantearon aquí entonces blanquear, trayendo población europea como fuera y regalándole lo que fuera a la población europea, porque población europea significaba progreso, y al mismo tiempo tratando de exterminar a los indios. Y eso ocurrió con muchos matices, pero fundamentalmente donde las dos cosas funcionaron fue en el Cono Sur. Y allí en el Cono Sur, en Uruguay y sobre todo en Argentina y Chile, fue donde verdaderamente se logró blanquear al máximo la población, hasta el punto que en Buenos Aires, por ejemplo, que en 1810 la tercera parte de la población, un tercio de la población de Buenos Aires era negra. Era negra. La población negra prácticamente desapareció para las últimas décadas del siglo. En Uruguay había negros también y también desaparecieron. Y aparte de eso, entonces se trataba de hacer desaparecer a los indios. Ahora, ¿qué hicieron allí justamente los líderes? Rápidamente, el Uruguay fue el primero de los tres, porque el Uruguay en 1831, el primer presidente de Uruguay, Fructuoso Rivera, que había sido soldado de Artigas, que traicionó a Artigas, puso del lado de los portugueses, en fin, eso dio muchas vueltas, pero él llegó a ser el primer presidente de Uruguay del 30 al 34, y en 1831 encabezó la matanza más terrible de los charrúas. Los charrúas los venían matando desde antes. Artigas fue uno de los que defendió a las charrúas y tuvo una relación excelente, pero de igualdad fraternal con los indios, desde su abuelo y su padre, que también la tenía. Y entonces Fructuoso Rivera, con su sobrino, que se llama Bernabé Rivera, le montan una emboscada en un potrero que queda cerca de un río llamado Salsipuedes, cerca de la frontera con Brasil, y reúnen a 200 o 300 indios, incluso algunos que eran amigos de Fructuoso Rivera, y los empiezan a masacrar, porque el ejército estaba allí, como le decían que iba a defenderse de Brasil, habían llevado como 1000 soldados, y hacen una masacre espantosa de los charrúas, y después sale el sobrino a matar a los distintos charrúas en otras emboscadas, hasta que en una de ellas los charrúas lo agarraron, le hicieron un juicio y lo mataron también a él. Es decir, ahí prácticamente casi extermina a la población charrúa. Quedaron algunos, siempre queda, pero los charrúas desaparecieron. Una de las cosas más absurdas es de que cuando uno ve un mundial de fútbol y sale la selección uruguaya, salen a decir que es la selección charrúa, pero sí que es la selección que acabó con los charrúas en todo caso, o el país que acabó con los charrúas. Pero lo más importante en Argentina y en Chile. Y en Argentina y Chile se destacan dos personajes que son sumamente importantes desde el punto de vista del pensamiento del siglo XIX, que son Juan Bautista Alberdi
y Domingo Faustino Sarmiento, que es más conocido que Alberdi. Y yo tengo aquí, me permites entonces que yo los lea, porque son citas y quiero que tengan las comillas. Hay una frase que yo quiero citar de Alberdi y de Sarmiento. Alberdi dice: todo en la civilización nuestra, la civilización de nuestro suelo es europeo. No tenemos una sola ciudad importante que no haya sido fundada por europeos. Todas nuestras ciudades importantes recibieron nombres europeos. Nosotros, los que nos llamamos americanos, no somos otra cosa que europeos nacidos en América. Cráneo, sangre, color, todo es de afuera. El indígena nos hace justicia, nos llama españoles hasta el día. No conozco persona distinguida de nuestra sociedad que lleve apellido pehuenche o araucano. El idioma que hablamos es de Europa. Para humillación de los que reniegan de su influencia, tienen que maldecirnos en lengua extranjera. Y dice esto: ¿quién conoce caballero entre nosotros que haga alarde de ser indio neto? ¿Quién casaría a su hermana o a su hija con un infanzón de la Araucanía y no 1000 veces con un zapatero inglés? En América lo que no es europeo es bárbaro. No hay más división que esta. Primero, el indígena, es decir, el salvaje. Segundo, el europeo, es decir, nosotros, los que hemos nacido en América y hablamos español, los que creemos en Jesucristo y no en Pillán, el Dios de los indígenas. Bueno, esto es racismo absolutamente y desprecio total por los indígenas. Solo que Alberdi modificó sus opiniones más adelante, reconoció muchísimas cosas y hasta se peleó con Sarmiento, que sí fue el más implacable y el más agresivo de todos. Iba a citar dos cosas de Sarmiento para mostrarla. Hay un momento en que Sarmiento se dice esto. Además, Sarmiento publicaba las cosas. Sarmiento participó en la matanza, en la conquista del desierto como presidente de la República. Bueno, aquí dice Sarmiento, se pregunta: ¿lograremos exterminar a los indios? Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia sin poder remediar. Esa canalla no son más que unos indios asquerosos a quienes mandaría colgar ahora si apareciesen. Lautaro y Caupolicán son unos indios piojosos, porque así son todos, incapaces de progreso. Su exterminio es providencial y útil, sublime y grande. Y oye esto: se los debe exterminar sin que ni siquiera perdonar al pequeño, que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado. Domingo Faustino Sarmiento. Y le dice a Urquiza en un momento, cuando Urquiza era presidente, después que derrocaron a Rosa, le mandan una carta a Urquiza y le dice esto: se nos habla de gauchos. La lucha ha dado cuenta de ellos, de toda esa chusma de haraganes. No trate de economizar sangre de gauchos. Este es un abono que es preciso hacer útil al país. La sangre de esta chusma criolla, incivil, bárbara y ruda, es lo único que tienen de seres humanos. Uy, pero qué horror. Bueno, son unas cifras, hay otra, pero creo que con esto basta. Unas expresiones que son verdaderamente escandalosas, porque además Sarmiento la defendió hasta el último día. Y está también, para terminar, lo de Chile, porque en Chile también se organiza la matanza de los araucanos, de los mapuches, en la sexta década del siglo XIX. Te voy a citar dos cosas nada más aquí. Un artículo, un editorial de El Mercurio, que otro periódico podía ser, pero en 1859. Y aquí dice El Mercurio, en junio de 1859, dice que se trata de la lucha entre civilización y barbarie. La sociedad urbana chilena es la civilización. Los mapuches encarnan la barbarie. Se trata de una lucha entre el bien y el mal, entre la virtud y el vicio, entre el saber y la ignorancia. Si Chile quiere insertarse en la historia universal asumiendo el camino hacia el progreso, tiene que destruir al mapuche. Y más adelante te cito una cosa, hay otras más, es que hay para escoger, no puede escoger la que más le guste, que es de Vicuña Maquena. Benjamín Vicuña Maquena es un intelectual importante de Chile del siglo XIX, y en un debate que se dio en el Congreso antes de iniciar esa guerra, esa conquista del desierto, Vicuña Maquena dice dos cosas como esta. La historia ha demostrado que el indio no es sino un bruto indomable, enemigo de la civilización, porque solo adora los vicios en que vive sumergido, la ociosidad, la embriaguez, la mentira, la traición y todo ese conjunto de abominaciones que constituyen la vida salvaje. Y dice más adelante, para terminar la reflexión, dice: basta ya de timideces, aquí hay que llamar las cosas por su nombre, y la única palabra que cabe es conquista.
Con esa raza pérfida, mentirosa, traidora, no caben pactos. El rostro aplastado, signo de la barbarie y la ferocidad del Auca, denuncia la verdadera capacidad de una raza que no forma parte del pueblo chileno. Uy, qué horror. Lo más interesante de esto y lo más verdaderamente cruel de esto es que no se pudo, hicieron la guerra y no pudieron exterminar a los mapuches, mataron y mataron, pero los mapuches sobrevivieron y están ahí. Y los siguen matando, los siguen matando hoy en Argentina y en Chile, matando a los mapuches, y los mapuches siguen luchando por su soberanía, por su independencia, por sus derechos, porque les reconozcan su existencia como seres humanos plenos. Es decir, las luchas de los indígenas no han parado. Son 5 siglos y siguen luchando porque todavía, ahí tenemos justamente el golpe de Estado de Bolivia, si nos quedaba alguna duda, de la necesidad de enfrentar todas las agresiones contra las poblaciones indígenas, de defenderlos y de que se defiendan ellos mismos, porque a veces no se defienden ellos mismos también, se confían mucho, como ha pasado en la propia Bolivia. Claro, y hay de todo también. Nosotros celebramos a los pueblos originarios que son dignos, que acompañan las causas dignas y que saben y aprenden a defenderse, pero todas estas denuncias pues aportan al debate, aportan al pensamiento y aportan a releer estos buenos libros y otros libros que la historia nos va presentando, pero que nosotros tenemos también que abordar desde una forma sobre todo de nuestra crítica, propia historia, porque por ejemplo esto del siglo XIX es muy poco conocido. Yo no lo había concienciado. Fíjate que Isidoro siempre dice que él tiene ascendencia charrúa, y yo recuerdo a Mónica Chalbó que le decía, sí, tú tienes manos de indio, le decía Mónica Chalbó, tú eres mestizo, tú tienes manos de indio. Los charrúas eran altos, por cierto. Sí, bueno, como Isidoro, así que yo tengo un charrúa en casa. Tienes un charrúa. Y es un charrúa que acompaña las causas dignas y yo lo defiendo mucho. Peleo con él también a veces. No, claro. Yo lo defiendo y cuando peleo con él siempre le gano. como buena blanca le gana a charrúa, que se hace, pues, así es. Bueno, le dejamos todo esto. Vamos a ver si organizamos un foro público en torno a estos temas para que se haga un debate, para que se haga una relatoría, para que se hagan más investigaciones y esto no quede solamente en un programa de televisión. Con ese ánimo entramos a 2020 en esta nueva temporada de la Librería Mediática. Auténtico. De un ensayo que está terminado y que yo espero publicarlo finalmente el año que viene, que se titula Salir de la Colonia y que se mete con todos estos programas desde la colonia hasta la actualidad. Hasta este momento grabamos este programa en 2019, pero salió al aire en 2020, así que este año 2020, que ustedes están viendo el programa, Vladimir seguramente va a publicar ese estudio y vamos todos a poder leerlo para aprender mucho más y para tener muchos más argumentos en cada una de las conversaciones que tenemos con otros. Hasta el próximo programa, soy María Elcira Matute, gracias Vladimir. Gracias a ti, María Elcira.